padres y madres que veo que están por aquí, y compañeros y compañeras, bienvenidos a todos y a todas. Vamos un poco a empezar esta jornada de celebración, de un lugar de celebración, porque ayer el Gobierno de Canarias aprobó lo que es la declaración del Día de la Escuela Unitaria para el día 5 de junio, haciéndolo coincidir con el Día del Medio Ambiente. Ayer en el Consejo de Gobierno se aprobó a propuesta del Parlamento por unanimidad de todos los grupos políticos en el Parlamento de Canarias. De celebración por eso, pero también pretenden ser esta jornada una jornada en la que reflexionemos e intentemos ver nuestra situación, la situación de las escuelas unitarias en la isla y en toda Canarias, y ver qué líneas de actuación o qué caminos vamos a coger a partir de ahora. Las escuelas unitarias, bienvenida a la directora general de Promoción Educativa, directora escolar, bachiller y alcalde de Geografía en representación de la Federación Canaria del Municipio, y bueno, a todos y a todas. Está también Goretti Rojas Sánchez, que es la teniente alcalde del Ayuntamiento de Punta Llana y concejal delegada del área de educación. Y bueno, yo que soy compañero de ustedes también, soy del ramo de la educación, pasa que circunstancialmente está uno en esto y dentro de poco pues volverá a la educación otra vez. Comentarles que, bueno, poner en valor, darle la importancia. Esto es un municipio donde todas las fuerzas políticas que están representadas en el ayuntamiento creo que hemos luchado por la continuidad de la escuela. El día 6 de mayo de 2013 en el Colegio de Educación Infantil Primaria El Fuerte, en Breña Baja. En el punto 5, propuesta de declaración del Día de la Escuela Rural. El coordinador del colectivo Escuelas Rurales de Santa Cruz de la Palma, Punta Llana, don Sebastián Álvarez Hernández, propone y fundamenta declarar un Día de la Escuela Rural en Canarias. Se acuerda por unanimidad declarar Día de la Escuela Rural el 5 de junio, haciéndolo coincidir con el Día Mundial del Medio Ambiente y elevar a las instituciones educativas y públicas para su declaración. Se acuerda también que en este curso escolar el colectivo celebrará los actos por tal motivo en Las Tricias, perteneciente al Ayuntamiento de Geografía, municipio rural por excelencia, y cuyos barrios estuvieron sembrados de escuelas unitarias, responsables de la educación, dinamización y mantenimiento de la población, de las familias y de los que allí habitan. Desgraciadamente, estas escuelas fueron desapareciendo fruto de una errónea política de concentración y que contribuyó a que Geografía sufriera un despoblamiento de la mayoría de los barrios en los que dichas escuelas estaban situadas. Desde nuestro colectivo seguimos reivindicando el poder que tiene la educación para un pueblo y las consecuencias de su abandono por parte de sus gobernantes. De la Comisión de Proyectos de las Escuelas Unitarias Zona Este de La Palma. Uno de los retos que teníamos era que tenemos muchas cosas en las escuelas unitarias, trabajamos mucho y bien, pero no lo hemos estructurado, no lo hemos colocado, no lo hemos organizado, no lo tenemos muchas veces como la consejería nos pide. Entonces, una de las cosas que nos habían propuesto era organizar y estructurar todas esas cosas que hacemos concretamente, lo llevamos a la práctica. Entonces las preguntas que nos hicimos fue ¿por qué hacemos esta romería? ¿Para qué la hacemos? ¿El qué? ¿El cómo? ¿El qué hacemos? El conocimiento del municipio al que vamos, sobre todo, porque el que tenemos, lo trabajamos, pero al que vamos también tenemos que trabajarlo porque tiene diferencia a lo que nosotros. Esta Solveig es la señora de la Cera y ella... General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación, Universidad Central de Canarias, por favor.
Muy bien, gracias por venir. Doña Jovita Monterreyales, consejera insular de Asuntos Sociales y Educación del Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. Doña Eladia Rodríguez, vocal de la Comisión de Educación de la FECAM. Doña Natalia García Pérez, presidenta de la Federación de AMPA Menor y vocal autonómica de SEAPA. Y don Sebastián Álvarez Hernández, miembro del colectivo de Escuelas Unitarias Zona de La Palma y coordinador del colectivo de Escuelas Rurales. Voy a hacer una pequeña presentación al principio para centrar el tema, después daremos paso a los participantes. Desde hace ya algún tiempo y después de pasar por un periodo de completa incertidumbre en las escuelas militares han reunido a su alrededor un amplio consenso que viene a dar un espaldarazo al trabajo desarrollado en las comunidades educativas que se centran durante este primer periodo en defender su supervivencia. Defender el modelo que representan, buscar allí donde puedan su sello de identidad y la calidad de la educación que se consigue en ella. La Cámara de Constitución al respecto, y donde más se insta al Gobierno a formalizar acuerdos marcos para los servicios educativos públicos en las escuelas de Canarias. Al primer punto, dar respuesta en el día de ayer, el Gobierno de Canarias declaró el 5 de junio como Día de las Escuelas Unitarias, donde decide que el Ejecutivo da respuesta de este modo a la participación del Parlamento derivada de una proposición no de ley que contó con el respaldo unánime de los 4 grupos de la Cámara y además añade que el Consejo de Gobierno que este reconocimiento en la potenciación del actual modelo de escuela unitaria. Pero además de esto, y pensando en que la escuela unitaria tiene entre sí el duro reto del porvenir, y partiendo de la base de que las escuelas unitarias, las escuelas multinivel, tienen un potencial que muchas veces no es suficientemente apreciado por la sociedad y, por supuesto, por la administración educativa, todas las ventajas que podamos constatar que tienen estas escuelas chocan con una realidad, la dificultad que muchas veces experimentan los núcleos de poblaciones rurales para mantener sus escuelas, dada la fuerte inmigración de la población más joven hacia zonas más urbanas. La dimensión educativa, siguiendo criterios generalmente económicos, ha pretendido con cierta insistencia suprimir estas escuelas, obligando a los escasos niños y niñas existentes a desplazarse diariamente en guagua hacia poblaciones próximas con el siguiente desarraigo que implica respecto de la propia comunidad en la que vive. Mixto que se lleva por diversos motivos, preferentemente por la escasez de alumnado, pues estas nuevas teorías, estos nuevos planteamientos que ya llevan 130 años surcando los mares de la educación a nivel nacional e internacional, viene a demostrar que realmente el sistema educativo que se lleva en las escuelas rurales es el apropiado para llevarlo en todas las escuelas, independientemente del tamaño. Con lo cual, pues ustedes lo único que han hecho es no dar un paso atrás, sino seguir caminando por la senda de la buena enseñanza, con lo cual no solo los felicito porque lo hayan hecho, porque ha sido una necesidad, sino también porque, como hemos visto y he tenido el placer de conocer a través de los distintos docentes que imparten clases en las escuelas rurales, pues han llevado una buena labor, una extraordinaria labor de trabajo con el alumnado y desarrollando no solo lo que es el alumnado en sí, sino la cuestión competencial. En este tipo de cuestiones es absolutamente necesario que les diga y que reconozca que este gobierno, que esta Consejería de Educación, con su consejero al frente, tiene una especial sensibilidad, lo hemos visto, se ha presentado para que aparezca el Día de Canarias, el Día de las Escuelas Rurales, ya oficialmente establecido por el Gobierno de Canarias, se han presentado
y se ha acordado, ya han mirado el acuerdo marco y hay un compromiso evidente de pasar estas cuestiones ya a lo que es una normativa para especificar y para ver el carácter singular que tienen las escuelas rurales, porque evidentemente no son iguales que las demás, tienen una serie de peculiaridades que hay que recogerlas en normativa. También se ha visto un compromiso evidente por parte de la Consejería de Educación, a pesar de la crisis tremenda que estamos viviendo y de los recortes que ya vemos que en el caso de la Consejería de Educación han dejado de venir en torno a 300 millones de euros procedentes del gobierno del Ministerio de Educación, o sea que es un hachazo importante. Sin embargo, pues mantenemos todas las cuestiones, todas las aportaciones que tenían las escuelas rurales y toda la cuestión que mantenía. Estas cuestiones continuamos con el mismo empeño. Ya se han puesto una serie, para ustedes saben que ahora mismo se está trabajando la Ley Canaria de Educación, se parte de la iniciativa popular que se presentó hace 2 años, casi 3 años, en el Parlamento para hacer una Ley Canaria de Educación. Pues ya el Partido Socialista también ha presentado una serie de enmiendas introduciendo las peculiaridades y las singularidades que tiene la escuela rural, esto con el apoyo de la Consejería de Educación, en nombre del consejero y en nombre de la viceconsejera, que quien han estado siempre a la cabeza de esto. Pues les prometo que la sensibilización y la capacidad para continuar apoyando a la escuela rural está en nosotros y sin ningún tipo de problema. Esperemos que todo continúe igual y que vayan mejorando las cosas para poder aportar todas esas peticiones que nos hacía Chano y que nos hacía anteriormente también el coordinador de las escuelas rurales. Magnífica, estupenda, como alumno de una escuela unitaria, de una escuelita, y para mí la verdad que encantado otra vez de acompañarles este año. Aunque este año invitado porque soy miembro de la Comisión de Educación de la FECAM, la Comisión de Educación que está formada por alcaldes y concejales de muchos municipios de las islas, de todos excepto de Lanzarote y del Hierro, que no tiene representación dentro de la comisión. Y ya que esto estaba un poco preparado para contar cuál es el futuro de la educación, pero luego desde los ayuntamientos tenemos un problema bastante serio que se nos ha planteado en esta legislatura, y es que no tenemos claras cuáles son las competencias de los ayuntamientos en el tema educativo. Sabemos que el tema de mantenimiento de los colegios corresponde a los ayuntamientos y poco más. Ahí ya cuando hablamos de reformas de los centros, cuando hablamos de los horarios de apertura, de si los centros cuentan con medeles que sabemos aquí las escuelas unitarias desde luego no tienen muchos de los privilegios o recursos que se encuentran en colegios más grandes. Y una de las cosas que vemos o que yo he visto en la FECAM, porque ahí hay ayuntamientos que son muy grandes, como Candelaria, como Guimar, porque han estado, ayuntamientos que tienen muchos centros educativos dentro de su término municipal, ayuntamientos como Garafía, que solo tiene 2 centros ahora mismo. Y la idea que me llevó es que el tamaño sí que importa. En este caso el tamaño de los centros importa, ya que las administraciones competentes van a derivar siempre más recursos hacia aquellos centros más grandes que hacia los pequeños. Pero por una cuestión también de lógica, donde más niños hay, más necesidades puede haber. Donde menos niños hay, esas necesidades se entienden que no van a ser más prioritarias. Y no es algo que salga de este año, por ejemplo, de lo que nos está pasando en el colegio de Santo Domingo. Es algo que hemos visto de años atrás, sobre todo con el tema de las reformas o las necesidades de infraestructura de determinados centros, de los auxiliares de inglés, de conversación en los colegios, que es un servicio que se sigue reclamando. Desde la FECAM, además que soy miembro también del Consejo Escolar de Canarias, se ha movido el año pasado mucho para que fuera aprobado el Pacto por la Educación en Canarias, donde de una manera bastante light, desde mi punto de vista, se reconoce la importancia de las escuelas rurales y se le ha prestado más atención a
a las cuestiones económicas, a las cuestiones monetarias más relacionadas con el momento de crisis y de retroceso económico que está viviendo la educación en Canarias. No me quiero alargar mucho más, no creo que simplemente decirle que la FECAM, los alcaldes estamos en la Comisión de Educación de la FECAM, que la mayor parte de los temas que tratamos son de educación, porque también son de cultura y de deporte, pero los deportes, yo creo que lo que han dicho yo, no se han tratado, sino uno de los temas de cultura, lo que más ha hablado es de la problemática que nos supone la GAE para los ayuntamientos, y lo que más se ha tratado siempre ha sido la educación, que es un recurso que cuentan todos los colegios, todos los ayuntamientos pueden recurrir todos los colegios pueden recurrir a sus ayuntamientos para trasladar cualquier tipo de problema, de situación que quieran plantear a nivel canario a través de sus ayuntamientos, que lo hagan llegar a la FECAM y que será tratado y estudiado en la Comisión de Educación para luego trasladarlo a cualquier otro ámbito, como es el Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, que ya en varias ocasiones hemos llevado asuntos a la Consejería. Si no lo leemos lo que tú escribiste en tu nombre. Yo no sé si eso se oirá de atrás. No, a ver. Buenas tardes. En nombre del Cabildo Insular de La Palma reciban una especial felicitación por la labor tan importante y cercana que desarrollan, cosa que en estos tiempos de dificultades donde el sistema de organización nos acerca cada vez más, es una gran apuesta. Nuestras escuelas rurales son parte integral de los barrios que ofrecen la oportunidad de desarrollar una educación integral con el entorno. Aunque en materia educativa el Cabildo de La Palma no tiene competencias directas, ofrecemos nuestro apoyo y la puesta en valor de este sistema de escuelas, que consideramos de gran importancia, donde el contacto humano cercano con las familias da la oportunidad de interaccionar, de afrontar dificultades y detectar también situaciones que necesiten un apoyo especial. Reitero nuestro apoyo y de forma personal reciban un abrazo lleno de felicitaciones y recuerdos y nostalgias que he sentido escuchando las exposiciones anteriores, porque fui una niña educada en una pequeña escuela rural de la que guardo un grato recuerdo. Espero y deseo que sigan con la misma fuerza. Muchas gracias. Me dejaron para la última. Me gustaría darle el toque nostálgico y romántico a la situación, aunque también el toque crítico por la visión que pueden tener los padres. Como no me quiero extender, lo voy a leer y así no me salgo del guión. Lo primero es agradecer al colectivo de las escuelas unitarias el haber invitado a la federación a formar parte de esta día de celebración tan importante para todos. Voy a comenzar con el significado de unitaria, según el Real Decreto, la Real Academia Española. Unitaria está formado por una sola unidad que busca la unidad o que desea conservarla. Y unidad es lo relativo a algo único. Y eso es lo que representan las unitarias para la familia. Un espacio único para nuestros hijos, donde la exclusividad y excelencia, palabras tan nombradas últimamente, es el propio alumno. Cada alumno es único, lo que es para nosotros, los padres. Son tratados como personas, con entidad propia, donde la relación con el entorno y con el maestro dan ese significado ya tan olvidado a lo que debe y tiene que ser la escuela. Las unitarias son esas escuelas de puertas abiertas, en donde te atrapan y no te dejan salir los sentimientos más arraigados de nuestra infancia, ya que se juega y se aprende, o se aprende y se juega. La familia, dentro de las unitarias nos sentimos como lo que realmente debemos ser, uno de los pilares en los que se sustenta el sistema educativo, por no decir que es el pilar en el que se sustenta el sistema educativo.
ya que si no hubieran familias no habrían niños, por lo tanto no habrían docentes, no habrían escuelas y no habría sistema. Por lo tanto, somos el pilar y en ellas nos hacen sentir así. Las familias cuentan y mucho, nos hacen sentir ajenos, no nos hacen sentir ajenos al colegio, somos parte del colegio. ¿Por qué elegimos y llegamos a las unitarias? Como ya he dicho antes, nuestros hijos no son tratados, tal y como decía Mar Romera, como campos uniformes de lechuga, sino son pequeños huertos de verduras variadas donde cada uno tiene su tiempo y su espacio. Pero ¿cómo llegamos a las unitarias y por qué las elegimos? Pues por la diferencia, por el tratamiento a la diversidad, por la experimentación pedagógica, que tenemos a Finlandia en casa y sin embargo nos fijamos en Finlandia y aquí tenemos de lo bueno lo mejor. Por ese aprendizaje de grupo, alumnos, maestros, familias, donde todos y cada uno cabemos, porque están cerca de casa y porque me gusta donde vivo y el entorno en el que vivo. La diversidad de La Palma hace que tengamos en muy poco espacio mucho que recorrer. Pueblos alejados de las ciudades donde la escuela es la vida de es como las unidades infantiles en los centros. Si desaparecen desaparece la vida. La escuela es también pueblo. Por eso también existe una escuela. Pero ¿cómo llegamos a las unitarias? ¿Cómo llegan las familias a las unitarias? Pues, como está en nuestro entorno, conocemos al maestro, la maestra, lo que hace en clase porque lo podemos ver. Porque otros padres ya nos lo cuentan porque están allí. Porque los niños se conocen incluso antes de llegar al colegio. Con las carencias incluso que vemos que tiene el centro, ¿por qué decidimos quedarnos si tenemos otro que tiene todo? Aparte de los porqués que ya he mencionado, incluso viendo padres que ni siquiera han visto nunca el centro, deciden quedarse allí. Porque el centro es lo de menos. Una vez dentro, luchamos para que tengan las condiciones óptimas, pero para eso ya lo habremos elegido. La Constitución española establece en su artículo 27 que los poderes públicos tienen la obligación de dotar a estos de todo lo necesario para que cumplan con su función en las condiciones más óptimas, cosa que bien por una o bien por otra no se han hecho o han sido considerablemente descompensados. También dice que tenemos libertad de elección, pero planteo una pregunta si me lo permiten. ¿Quién puede estar contra la libertad de elección? No es una redundancia, si puedo elegir, tengo dicha libertad. Como si toda libertad fuese de elección, olvidando también que hay libertad tanto para cambiar las condiciones en las que se elige como para transformar el menú de opciones. Este planteamiento reduce la libertad educativa a la libertad del consumidor pasivo, olvidando el papel activo de la comunidad educativa en la creación y transformación de los procesos de aprendizaje, enviando el mensaje a las familias de que la educación consiste en elegir el centro y luego despreocuparse de participar activamente en el proceso educativo. Esto es un grave error. Ahora bien, como ya he dicho antes, en las unitarias las familias participan activamente, quizás porque aquí el planteamiento de libertad es plena. Si quieres pertenecer a esta familia es porque lo has elegido de forma libre y porque sabes que cuenta con el trabajo y el apoyo de la familia. Muchos padres elegimos los centros de referencia no porque nos guste, sino porque esa libertad de elección que he mencionado antes está condicionada. Condicionada a ese artículo 27 de la Constitución, donde la obligatoriedad de dotación siempre se van a los que estos estipulan, a los que los poderes públicos entienden como los centros de referencia, olvidándose nuevamente de nuestro derecho a elegir. Ellos también eligen, y eligen al mal llamado grande. Pero este artículo no dice que los poderes públicos sean los que elijan, más bien viene a decir que están obligados a dotar de los medios suficientes para que seamos nosotros, los padres, los que elijamos y lo hagamos donde lo hagamos, estén en las condiciones óptimas, tanto de infraestructura como los servicios que sean los mejores. Por lo tanto, hay una perversión de la palabra libertad
de la palabra elección, de la palabra derecho y de la palabra obligación. No es justo ver cómo se desmantela un pueblo porque esta perversión a la libertad venga condicionada a que esto, y según ellos, donde tienen que garantizar la matrícula, es en esos centros de referencia, olvidándose nuevamente de las zonas de influencia. O mejor dicho, no se olvidan, solo no existen para determinadas cuestiones, como es el transporte, como son los comedores e incluso las mejoras de infraestructura. Es lamentable ver cómo se potencia el transporte a los centros de referencia cuando pasan por delante del de influencia. Sin embargo, a la hora de la matrícula, lo miran con lupa. Recuerdo la reunión con la viceconsejera y con la aquí presente directora general, que entre otros se trató el transporte escolar de La Palma y este tema en concreto. Y en vez de poner más facilidades, nos comunican que aumentan a 3 kilómetros la distancia para llevar transporte. Tampoco se facilitan los servicios de comedor, ahora tan necesarios para nosotros, las familias. Si nos dan como respuesta, nosotros a lo que estamos obligados es asegurar matrícula a los niños de la zona, en los centros de referencia, nos volvemos a lo mismo. Permítanme, ¿quién es el que elige? Elegimos nosotros. Y los poderes públicos son los que están obligados a dotar a los centros públicos, aunque también dotan a centros privados, convirtiéndose en concertados. Y volvemos otra vez a una pregunta. ¿Quizás el dinero, como siempre, está mal repartido? También es cierto, ya que somos libres de elegir la metodología de las unitarias y entrar a formar parte de su gran familia, también, como ya dije antes, somos libres de elegir el centro grande o estamos influenciados a esa elección. Porque no tenemos los recursos que estos nos brindan en nuestro cole. Y esta decisión debe y tiene que ser respetada y aceptada por todos. Quizás lo que hay que buscar es una mayor fuerza para el cambio y para que se vea las unitarias no como algo alternativo, sino como algo real y firme, que es lo que nos aporta el nuevo acuerdo marco, que esperamos no solo se firme, sino se publique y se haga oficial. También tendría que haber un mayor entendimiento entre las unitarias y los CEIP de referencia. Hasta ahora estamos notando que parecen actuar como constelaciones separadas y que esto no está beneficiando a nadie, menos a nuestros hijos. Tanto los CEIP como las escuelas rurales tienen más cosas en común que diferencias. Comparten los problemas del municipio al que pertenecen. Luchan por una educación pública y de calidad y trabajan con el mismo material humano, nuestros hijos, que es lo único que realmente importa. Nunca se sabe si nuestra elección es de ida o de vuelta, o de estancia o de partida, pero sea como sea, siempre buscaremos lo mejor para nuestros hijos. El presente lo formamos nosotros, pero el futuro lo forman ellos. Y no por haber estudiado en su infancia en un colegio mal llamado grande, llevarán a los suyos al mismo sistema. Y ahora, si me lo permiten, solo voy a tardar 3 minutos más. Les voy a hablar como madre, sin olvidarme del puesto que todos los padres me han encomendado. Pero con lo que voy a comentar, muchos se verán reflejados, y eso no lo tengo escrito porque lo he vivido. Tengo una niña que actualmente tiene 12 años. Mi hija, cuando entró dentro del sistema educativo, a los 2 años, porque decidimos ponerla en una guardería, era una guardería que estrenaba, estaba con todos los adelantos que había en ese momento. Cuando decidimos cuando ya le llegó el momento de pasar a la etapa de infantil, no sabíamos dónde ponerla. Y teníamos una maestra amiga. ¿Se acuerdan lo que antes leí? Una maestra amiga. Esa maestra nos habló de todas y cada una de las bondades de su centro. Por supuesto, esto es lo que quiero. Yo elijo esto. Llevamos a nuestra hija sin saber en ningún momento cómo era el centro, pero sí sabíamos cómo era el colegio. Cuando llegamos allí, mi hija abrió la portada, subió 3 escaleras y entró en la clase como si tuviera toda su vida allí. A mí me recorrió un escalofrío inmenso en el cuerpo de arriba abajo. Cuando yo vi a mi alrededor y lo que vi es un colegio viejo. Cuando mi hija entró en el aula y yo pude ver el aula por dentro, vi mesas viejas, sillas viejas, pero una clase llena de color y de vida. Y me volvió otra vez a recorrer el mismo escalofrío. Cuando miré hacia mi derecha y vi una cancha de color cemento,
Dije, buscaba, y la maestra amiga me preguntó, ¿qué buscas, Natalia? El parque. Y me responde, en este colegio no hace falta parque. Yo me monté en el coche, de regreso a mi casa, paré en un colegio grande y pedí los papeles. Me equivoqué. Mi elección no fue la correcta. Llegué a casa y expliqué la situación. Cuando volví a regresar a recoger a mi hija solo tenía el blanco de los ojos y los dientes, el resto lo teníamos que coger con unas pincitas. Y no paraba de hablarnos y contarnos todo lo que hizo ese día. Cuando se sentó, me miró y me dijo, gracias, mami, con esa verdad que los niños tienen. Gracias, mami, he pasado el mejor día de mi vida. Quiero que sea mañana, quiero volver al colegio. Evidentemente me equivoqué. Me equivoqué en parar en el colegio grande y en pedir unos papeles. Gracias, maestro, por hacer de nuestros hijos pequeñas personas. Que la tienen los centros completos también, pero en menor medida, que es el tema de la estabilidad del profesorado. En nuestras escuelas hace muchísimo tiempo que no salen vacantes en los concursos de traslado. Es algo que posiblemente hay gente que sí le gusta nuestro modelo, quiere elegirlo, quiere quedarse en un centro determinado, quiere concursar, pero la administración nunca saca plazas en los últimos tiempos, plazas vacantes en los concursos de traslado. Después los procesos administrativos de lo que es de nombramientos, sobre todo el tema de nombramientos y temas de acceso a través de comisiones de servicios, por ejemplo. Pongo un ejemplo de la comisión de servicios de proyectos por proyectos docentes, que precisamente este curso no podemos. Yo en mi zona tenía ganas de que un compañero que está por aquí cerquita de mí asegurar que se quedara en el centro porque está haciendo una buena labor, y la administración nos dice que no puede presentar proyectos por lo puede. Entonces esa es una de las cosas contra las que tenemos que luchar, uno de los elementos. El otro es el tema de los servicios. El tema de que los padres y madres de escuelas unitarias puedan conciliar su vida laboral y familiar igual que los padres y madres de los centros completos. Y eso son los servicios de comedor y transporte. Incluso hay comedores, o sea, incluso hay, y ahora me viene a la cabeza un centro de mi zona que tiene la infraestructura, lo tiene todo, porque el ayuntamiento se portó y tenemos la infraestructura. No sé bien si la consejería tiene el material necesario para ponerlo allí y poder el comedor, pero no se lo autoriza. Cuando la solicitud está hecha por los canales reglamentarios y tal, pero no se le autoriza el comedor a ese centro. Siempre, como hablaba Geray, y como también creo que Natalia dijo, pues siempre los recursos van a lo que es el centro completo. Después, en lo que es los procesos de planificación de la consejería, pues a veces nosotros pensamos que no se tienen en cuenta las peculiaridades de la escuela unitaria, y con el tema de las zonas de influencia, el tema de que a lo mejor el otro tipo de centros, la zona de influencia no se le hace demasiado caso. También se nombró por aquí que se le mira con lupa a la escuela unitaria, cuando nosotros tenemos la percepción de que al centro grande no se le mira tanto con lupa. Tal vez es una percepción, no lo sé. Y el otro factor que yo quería nombrar era el tema de
de lo que es la atención a la diversidad, lo que es el tema del profesorado de la terapéutica, de orientadores y tal, ¿no? Como son servicios que, a mi punto de vista, van en retroceso, es decir, van en retroceso como muchos otros servicios en recursos, tal vez sería necesario que la atención a la diversidad en las escuelas unitarias, que es un pelín más necesaria, se potenciara y no se tuvieran situaciones como que una zona de unitaria con solamente 7 unitarias sea atendida por 3 orientadores, por ejemplo. Es una situación que se da. Entonces, pues eso es lo que, seguro que hay más cosas, pero esas puntualizaciones, esas cositas, yo no me miré. Tiene que ser de 3 kilómetros. Y se está aplicando, evidentemente, ustedes saben perfectamente que para los centros de primaria hay 5 kilómetros para los centros de secundaria. Es así, o sea, no es que lo hayamos puesto ahora, es de una ley del 99. ¿De acuerdo? Lo que sí sucede es que nosotros ahora mismo en el transporte de los centros educativos nos estamos gastando 45 millones de euros al año. Yo, para que sepan, esos son 8.000 millones de pesetas al año. Una guagua que trabaja 176 días con el alumnado sale más caro que un profesor durante todo el año, de media. Entonces, este tipo de cuestiones tenemos que estar controlando, las estamos controlando, las estamos manejando y les estamos haciendo todo tipo de cuestiones. Es decir, el tema, eso es así, o sea, no es nada, si nosotros no hemos cambiado nada, sino simplemente hemos aplicado la ley, y no solo hemos aplicado la ley, sino también hemos aplicado una fórmula para establecer los precios que son dignos para la guagua y que no tengan estos precios tan exagerados y tan salvajes, ¿no? Eso por un lado. Entonces, el tema, nosotros no hemos quitado transporte a nadie que tenga derecho a tener transporte, ni un solo alumno en Canarias que tenga derecho a transporte se le ha quitado el transporte. Lo que sí, antes se podía ponerlo porque estaban a 600 metros, pues mire, va a ser que no, salvo rarísimas excepciones, que creo que es un caso en toda Canarias, porque realmente es una carretera extraordinariamente peligrosa y sí viven a 1 kilómetro de distancia y se les ha puesto una guagua, pero es que no tienen ni por dónde caminar por los filos y si caminan por los filos se caen a un barranco. O sea, ese es el único caso de las 1.700 rutas que hay en Canarias que se ha hecho fuera de justamente esa distancia. Después puede haber que la guagua pare porque conoce al padre del niño o conoce al niño o lo que fuera, pero ya eso no es un asunto, no, desde luego no es por indicación de la Consejería de Educación. Eso que quede claro. Aparte porque hay que poner coto a ese gasto, es el gasto más importante que hay en la Consejería de Educación después de los sueldos de los profesores. Es un tema extraordinariamente disparatado, ¿no? El tema de lo del transporte. El tema del retroceso, pues vamos a ver, efectivamente nos faltan 300 millones de euros que han dejado de venir a la Consejería de Educación, pero también no hemos hecho nada que recorte ningún recurso, sino que de hecho lo hemos aumentado. Desde el Ministerio vino la orden de que se despidiera 3.200 docentes. No solo no se ha despedido ni a uno, sino que se han contratado a 1.000 más de los que había, sin despedir los 3.200 docentes. Por tanto, y eso ha supuesto un esfuerzo tremendo por parte del Gobierno de Canarias, que de verdad somos una comunidad autónoma con 2 millones de habitantes y no tenemos espalda para tanto. O sea, no tenemos espalda. Lo que se ha hecho, por ejemplo, otras comunidades autónomas como es Madrid, que se ha quedado la última de la cola en número de profesorado por alumno, o como es Castilla-La Mancha, que ya no tiene ningún interino ni ningún sustituto, los ha eliminado por completo, o como es Castilla y León, que ha hecho exactamente lo mismo, que ha eliminado y ha cerrado todas las escuelas rurales, y que ha apuntado y que no tiene ningún sustituto, ningún interino, y ha nombrado, todos esos se han quedado en el paro. O sea, nosotros no solo lo hemos hecho, sino que hemos hecho todo lo demás, y con el dinero de Canarias, porque ha desaparecido 300 millones de euros procedentes del Ministerio. El tema de los recursos de PT lo llevo yo personalmente, pertenece a mi dirección general, igual que el transporte, igual que los comedores, y no solo no los hemos disminuido, los hemos aumentado. Hemos bajado las ratios de PT por alumnado y en el tema de orientación estamos trabajando también en la disminución de las ratios por orientador y orientadora en primaria,
hay una ratio que es bastante elevada. Yo estoy luchando por cambiarla. No son tiempos para la lírica, desde luego, pero sí que estamos intentando, hemos procurado bajarla un poco. La ratio era de 600, ya no está en 600 alumnos por orientador o orientadora, ya está mucho más baja, pero esas son las ratios con las que se estaba amenazando y que vienen desde los años 90, que eran años de supuesta abundancia y dinero excesivo. Y sin embargo ahí no se hizo nada de eso. Nosotros, con la crisis que tenemos encima, estamos disminuyendo todo ese tipo de ratios, con un esfuerzo tremendo, de verdad, con un esfuerzo tremendo. Profesorado de PT, orientadores y orientadoras se está poniendo mal. Se está bajando. Hombre, lo que no podemos hacer es que vamos haciéndolo poco a poco y en determinadas situaciones. No estamos dotando más a los centros más grandes, a los centros más pequeños, estamos dotando con unos criterios que creemos bastante objetivos. Tema de comedores, por ejemplo, que también lo llevo yo. Si hay 18 alumnos en un centro educativo y alumnas, abrir un comedor es prácticamente una fortuna la que van a tener que pagar las familias. Va a salir carísimo, pero carísimo. O sea, un comedor empieza a ser rentable a partir de 90, 100 alumnos y alumnas. Es decir, empieza a no generar, es decir, a tener un precio en torno a unas cuantías determinadas, que dependiendo de la isla, por ejemplo, la isla de La Palma es bastante caro, o sea, el tema es bastante caro. O sea, ahora mismo ya con esas cuantías, o sea, ya está caro en la isla de La Palma, pues sería muchísimo más caro. Y nosotros estamos subvencionando al 56% del alumnado de comedores escolares, es decir, no es una cuestión una cuestión de la Consejería de Educación, es que los comedores escolares, por normativa que también viene desde el 96, o sea, dice que el comedor escolar tiene que ser autosuficiente. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que no lo es. En verdad, no hay ningún comedor escolar de Canarias que sea autosuficiente. Ninguno. Lo que sucede es que, hombre, hay subvenciones por parte de la Consejería de Educación, hay muchísimas cuestiones que se pueden poner, pero hay una parte importante, es decir, que el alumnado que tiene que pagar el comedor en una isla como esta podría salir 6 o 7 euros. Eso es imposible, no es sostenible. No es sostenible. Por eso no nos ponemos, tenemos que mirar los números que tiene, porque sería imposible que una familia pudiera pagar esa fortuna. O sea, es simplemente eso, es decir, no es una cuestión, por eso no lo abrimos, simplemente por esa cuestión. Entonces, nosotros podemos decir, oye, vale, todos lo van a pagar, sus padres tienen fortuna y pueden pagar eso, pero es que no va a ser así. No va a ser así. Entonces, es una cuestión simplemente de que sabemos que no va a funcionar. Lo mismo que, como estaba diciendo antes Natalia, que los comedores de verano también para los chicos de secundaria están yendo. Los directores y las directoras proponen a gente y las llevamos a los comedores escolares de verano. El curso pasado, al cabo de 15 días, no quedaban más que 10 o 12 chiquillos en toda Canarias. Se habían ido. Son cuestiones que las vemos y las tenemos con datos demostrados que no hay manera. Así, hemos abierto comedores en secundaria y ha habido que cerrarlos porque al cabo de los 2 meses los niños se van. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que tenemos que contratar a personas. O sea, por ejemplo, los comedores escolares de verano, estupendo, contratamos a esas empresas y el curso pasado pasó y logramos amortiguarlo de otra manera, dando desayunos y meriendas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ya sabemos que eso nosotros tenemos que hacer el contrato por lo que aparece a principios del verano. Si después desaparecen todos los niños, nosotros tenemos que mantener el contrato. Estamos obligados a mantener el contrato. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos hablando de dinero público también. O sea, donde hay chicos que tienen problemas se pone, pero desde luego eso es una razón que es de peso y no podemos decir, bueno, pues nada, pues como no hay chicos o como lo que fuera, bueno, no pasa nada. No, sí pasa porque hay un contrato hecho con una empresa a la que le debemos por lo menos un tiempo determinado de pagarle. Bueno, hay un problema importante con la ley 27, es un tema que nos ha puesto el Ministerio de Asuntos Institucionales y Relaciones Contables. Esa ley, no sé, yo puedo decir muchas cosas al respecto, pero desde luego está generando muchísimo conflicto, muchísimos problemas en el sistema educativo, entre otras cosas porque somos conscientes desde hace muchísimos años, me parece que muchas personas, de que la administración tiene que estar lo más pegada posible a la persona administrada y esto de eliminar, pues, por ejemplo, servicios sociales, educación y todo este tipo de cuestiones de sanidad de los centros de los ayuntamientos va a suponer un gravísimo conflicto para el sistema educativo, para el sistema
para servicios sociales. Yo no me imagino una persona de franceses yendo al cabildo a pedir para que le den un bono para la compra, es que no me lo imagino, y menos pues de Santiago del Teide a Santa Cruz o desde cualquier otro sitio de España. O sea, este tipo de cuestiones yo creo que ha sido uno de los completos errores y absolutos que está cometiendo algunas leyes o muchas leyes que está sacando el Partido Popular a colación y aprobándolas con su mayoría absoluta, como es la ley del aborto, como es la ley de la justicia universal, como es la ley 27, como es todo ese tipo de cuestiones que parece que viven en un mundo aparte de la realidad, ¿no? Este tipo de cuestiones pues, nos están generando muchísimos problemas, muchísimos problemas. Vamos a ver si de alguna manera logramos que esta situación se palíe, por lo menos durante un tiempo, pero la llevamos muy mal porque además han cerrado de tal manera que los ayuntamientos prácticamente no pueden hacer nada. 5 euros, por lo tanto, si se quiere, se puede. La reducción de rutas existe, no solo en La Palma se han eliminado alguna que otra ruta, creo que algunos de los de aquí podrían incluso dar alguna apreciación de ello, pero en Canarias sí también se han eliminado alguna que otra, pero no se trata de eso, se trata de que la guagua pasa por el centro unitario, o sea, no es un gasto adicional, sino que pasa y no los deja, sino se va al centro de referencia. Y eso es un agravio a las unitarias. Y de eso es de lo que se trata. De yo vivo en Las Breñas, la guagua recoge a los niños de Las Breñas, al Manuel Galván, y pasa por el CEIP Las Breñas y pasa por parte de Miranda. Y no los deja. Y no hablemos de Mazo, que es una sangría muchísimo mayor. Porque los chicos los dejan en la misma carretera. Estamos hablando de eso, no de otra cosa. Y esa misma ley establece y contempla la orografía del lugar, y lo que sucede aquí, eso no se contempla ni aquí en Canarias, no aquí, eso no se contempla si no se estiman los 3 kilómetros, teniendo también otro agravio mayor a la disparidad de donde vivimos y los núcleos urbanos dispersos que tenemos. Es de eso de lo que se trata, de argumentar y estructurar lo que tenemos y mejorar para que eso siga adelante. Y creo que el transporte se debe orquestar en ese sentido y todos y cada uno de nosotros ganaremos, incluso la consejería, porque tendría dos opciones. Las guaguas tendría menos porque deja a los chicos antes, y los colegios, sí, porque si la guagua pasa y tiene que ir cargada por un montón de sitios, tiene que hacer muchas rutas para llevarlo al centro de referencia. Si tienen las unitarias, las escuelas rurales a dos pasos y tienen necesariamente que pasar por ahí, pues da dos opciones. A las unitarias se les da la posibilidad de aumento de alumnado, y a los centros de referencia el exceso de alumnado que no tienen dónde meterlo, en muchos de ellos. Hacer una pequeña apreciación. Bueno, en principio agradecer al colectivo de escuela. No se va a oír nada, oímos lo de aquí, lo de atrás, ¿no? Bueno, en principio dar las gracias a los coordinadores y coordinadoras del colectivo de escuelas rurales, que están haciendo un trabajo durante todos los días del año, paso a paso, en todo lo que nos han mostrado y en todo lo que vivimos día a día, en su realidad, en ese contacto con nosotros, con la administración, ¿no? Solamente quiero hacer mención un poquito a lo que dice Natalia, que no deja de tener razón, pero también hay que trasladarlo en la historia, ¿no? Un poquito hacia atrás. Las cosas suceden porque en momentos determinados se han marcado directrices desde el punto de vista político de actuaciones que han ido encaminadas a favorecer determinadas actuaciones. Corregir esas actuaciones es imposible, hacerlas de un momento para otro. Esas correcciones llevan consigo, esos cambios llevan consigo que haya movilizaciones de diferentes colectivos que se encuentran afectados por esas decisiones. Por lo tanto, habría que modificar el mapa escolar de la isla, con todos los centros que están activos a nuestro alrededor, en nuestra sociedad. Habría que modificar las rutas de transporte, las zonas de influencia, es decir, que tienen que darse una serie de variables y condiciones para que eso sea posible, porque, hombre, si lo planteamos como padre y como madre, es evidente que Natalia lo hace muy bien,
y además una reivindicación y un derecho de todos los padres en que eso suceda, pero trasladar eso a la realidad es más complicado de lo que parece. Tendríamos que modificar todo eso para que esas modificaciones se pudieran hacer reales, efectivas, y donde todos pudiéramos tener reconocidos nuestros derechos como padres y como madres con nuestros niños y niñas. Eso es evidente. Con el tema de los comedores también tenemos que poner sobre la mesa, como decía Yorina, que montar un comedor no es solamente analizar el coste real que pagan los padres, sino el coste que la administración tiene que poner sobre la mesa para que eso sea posible. Dotación de recursos, ya vengan desde otras instituciones, ayuntamientos, cabildos o nuestra propia Consejería de Educación, sino también el mantenimiento de esos comedores, porque claro, aquí estamos hablando de dos tipos de comedores, ¿no? Los comedores propios, que se mantienen con fondos y recursos públicos de la administración, que son los que se dan dentro de los centros con personal propio, que si analizamos lo que cuesta un cocinero, ayudante de cocina, auxiliares de comedor, etcétera, 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 nos podríamos asustar cuando hagamos esa valoración de lo que cuesta. Cuestan esos recursos por unidad, por niño, ¿no? Comensales. O dentro del mismo sistema podríamos adoptar la postura de los catering, ¿no? Que bien, ponemos los recursos de la administración para tener un comedor activo y justo el catering cobra lo que estipule según la demanda de los comensales propios y de lo que estamos dispuestos a pagar. Entonces, esa lucha no es tan fácil como dice Natalia, ¿no? Y creo que esa valoración tendremos que ir haciéndolas poco a poco para poder corregir esas situaciones y poder apostar por lo que nuestra sociedad demanda, es decir, las familias demandan con respecto a sus niños. Hay otra postura que tenemos que tener en cuenta. Un padre, como ella dice, es libre de decidir a dónde lo lleva. Esa libertad es absoluta. Y tiene dos posibilidades, ¿no? O elegir a la familia de escuelas unitarias, en las cuales tengo que decir que esta consejería ha apostado en el tiempo que llevamos nosotros en ella, de manera plena, ayudando en que las cosas sucedan, paso a paso, poquito a poquito. Yo estudié también en una escuela unitaria, en el cual mis recuerdos son inmensos, ¿no? de la vida, de la realidad, de la escuela en el barrio, de la participación y todo eso. Y estoy totalmente de acuerdo con fortalecimiento de ese proyecto de escuela, ¿no? Pero a lo que iba, cuando el padre decide en función de sus necesidades, ¿no? Unos tenemos una necesidad inmediata, que es tener la escuela al lado, con lo cual necesitamos pocos recursos para llevarlo, y otros tienen otras necesidades, como conciliar la vida familiar con respecto al trabajo. Y tenemos que llevar a los niños a un sitio donde nos oferten comedor escolar, sus servicios complementarios que ella decía, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo que todos conocemos, pues la escuela unitaria pequeñita no puede hacer esa oferta. Por lo tanto, ese padre, entre comillas, tiene el derecho a llevarlo a un colegio grande. Ahí está el dilema, ¿no? Pues a ver cómo arreglamos esa situación de aquellas familias que dicen, no, prioridad absoluta, yo quiero transporte, y además quiero comedor, quiero atención temprana y todas las actividades complementarias en un mismo colegio. Y yo opto por el colegio grande. Y yo no, yo digo, a mi niño lo quiero llevar a esa escuela pequeña, familiar, donde me encuentro súper a gusto, donde todos estamos integrados y demás. Están las dos opciones. Esas dos opciones también hay que conciliarlas, y eso es muy complicado a nivel social, porque vivimos en una sociedad tan complicada que cada uno estima que sus derechos están en función de sus necesidades. Pues ese sería otro debate y otro tema que tendríamos que solucionar. Esas dos vías tienen que coexistir, y tienen que coexistir de una manera ordenada y regulada bajo normativa. Pues tenemos que cambiar muchas cosas para que esas cosas se puedan dar. Bueno, y ya que estoy aquí, por lo menos, pues dar ese agradecimiento mutuo total a los maestros y maestras, esos llamados maestra Pepa, maestro Juan, maestro, que yo me lleno de satisfacción cada vez que voy a una escuela pequeñita, y lo que decía Natalia, ese escalofrío que te entra cuando ves la escuela viva, pintada de colores, con un montón de vida. Yo siempre he dicho que los maestros de la escuela unitaria en realidad son poetas de la palabra. ¿Por qué lo son? Porque además de hablar a través de la palabra, hacen viva la misma.
día a día, y eso es fundamental y hay que reconocerlo. Por lo tanto, no solamente ese reconocimiento y agradecimiento al colectivo de las escuelas unitarias, a los maestros y las maestras, a las familias que están integradas, a las instituciones que no deben de olvidar nunca. ¿Sí? Que la primera institución en todo barrio o en todo municipio debe ser la escuela. Es la institución fundamental y vital que hace que un barrio crezca a través de la formación de nuestros niños y niñas en conjunto. Y muchos políticos a veces nos olvidamos de esa institución que es la escuela. La consideramos como un elemento aparte y yo creo que estamos muy equivocados. Esa es la primera institución que debe prevalecer justo en las prioridades de todo municipio. Esas pequeñas o grandes escuelas, no debemos olvidarnos nunca. Y también, ya se me olvidó lo que le iba a decir al final, ese reconocimiento a todas esas instituciones que trabajan alrededor de la escuela. Ya me acabo de acordar. Hoy también es un día especial, hace muy poquito, en un lugar muy cercano, en una escuela pequeñita, en el Seis de Sabina, pues hubo un reconocimiento a un maestro, Adolfo, lo tenemos por aquí presente. A veces decimos, bueno, es un reconocimiento a Adolfo, no, es un reconocimiento a todos esos buenos profesionales, maestros y maestras que día a día se dejan el callo en la escuela, ¿no? Y él es un ejemplo de eso, de esos maestros que además de transmitir la palabra, son poetas de la palabra, porque la hacen viva, ¿no? Yo les pido un aplauso para ellos porque es un reconocimiento de muchas gracias. Y voy a recordar todo. Este antes, aquí había una representación, y hay una representación del Ser Valladolid. Estaba Mabel, la compañera del Colegio de Todoque, y está Luz, del Ser de Valladolid, que está allí detrás. Y aprovecho porque el Colegio de Todoque, en el que está Mabel, va a ser una actividad que titula 50 aniversario de la escuela en Tubaque, el 19 de junio, a la cual nos invita a través de los coordinadores, nos dio una carta. Entonces, pues si les apetece ir, aquí está, ya los compañeros informan. Pues nada, siguiendo con el programa, ahora otro de nuestros proyectos que siempre nuestra escuela está ligada al medio, y como muchas de nuestras escuelas, aunque no todas, están en medios rurales. En los medios rurales hay una cosa que es la agricultura, ¿no? Pues entonces es un proyecto de huertos escolares que Ana nos va a decir cómo va a ser. Hola otra vez. Este proyecto lo organizamos el año pasado y la finalidad era de orientar sobre todo a aquellos compañeros que querían implantar el huerto en la escuela, pero o no sabían o no tenían experiencia o cómo podían empezarlo. Teniendo la suerte de estar con Maestro Domingo, que desde el año 88 tiene el huerto en la escuela, además el gran huerto del trigo, intentamos hacer ese trabajo. También tenemos que tener en cuenta que somos escuelas rurales, la gran mayoría de los niños y niñas que van a las escuelas rurales, todos heredarán una beta, más grandes, más pequeñas, pero todos heredarán una beta, que somos lo que comemos y que la tierra es quien nos da de comer,
Pues a partir de ahí tenemos este trabajo organizado. Pues la justificación, no vamos a leerla, viene más o menos en lo que estábamos diciendo. El huerto tiene mucho poder pedagógico, porque en él vemos crecer las plantas, nacer animales, podemos medir, podemos calcular, podemos hacer todo lo que queramos en todas las áreas que queramos trabajar. Y no tiene nivel, tanto infantil como primer ciclo, segundo, todos pueden, en la medida de lo que les toque, trabajar en él y con mucho entusiasmo. Botas, porque si no el colegio queda lleno de tierra a todas horas. Entonces, cuando pasa el siguiente. Aquí vamos a pasarlo porque son las competencias básicas, cada una de ellas, qué es lo que podemos trabajar desde el huerto, cómo lo podemos complementar, pues la parte más árida, pero que también tiene que estar en todo proyecto que hagamos. Los requisitos previos que tenemos nosotros es, primero, tener un huerto. Si no lo tenemos, el del vecino, del barrio, del ayuntamiento, de quien sea. Este huerto, si nos unimos a los proyectos que tiene el Cabildo, lleva un proceso. Tenemos que solicitar, si es del ayuntamiento, si es del Cabildo, de quien sea, hay que hacer como una especie de contrato. Si es de un vecino, por ese año, porque se ha dado el caso de que se ha limpiado el huerto, está preparado, y cuando le parece al señor dice, no, yo quiero plantar ahora, entonces lo que nos dice el Cabildo es que tenemos que hacer con una especie de contrato que durante un tiempo determinado, por lo mínimo el curso escolar, el huerto, si lo ponen en práctica, es para uso de la escuela. Ahí hay una serie de anexos, que es lo que nos pide el Cabildo, pero todo es si lo quiere llevar con el proyecto de huertos del Cabildo, donde tiene las solicitudes, qué es lo que tiene que ser, dónde tiene que presentarlo y demás. Después, por supuesto, la colaboración de la familia, de los maestros, las maestras y los vecinos. El huerto solo los maestros, pues sí pueden llevarlo si tienen tiempo, y viene bien. La gran sabiduría de la familia, los abuelos y de los vecinos, que siempre nos orientan, le preguntamos, ¿está el trigo para cegar? No, todavía no, espera un poco más, ¿tú crees? El tiempo, dependiendo, y ese tipo de cosas, o cualquier cosa que se vaya a plantar. Aquí vemos, pues eso, las vacas, como que nosotros llevamos muchísimos años con el proyecto de huerto, las vacas las tenemos para arar la tierra y para la trilla. Aquí están los vecinos y las abuelas enseñando en ese momento a cribar creo que son los chochos con la forma de. Nosotros solemos plantar, digamos que tenemos, voy a hablar desde la escuela de la vaca porque es el que tenemos el gran huerto, que es donde plantamos el trigo y los chochos. Después tenemos el invernadero, que es donde tenemos las plantas de cultivo como las hortalizas y verduras, y luego tenemos un huerto anexo al lado en el que hay años que plantamos papas o plantamos algo y otros años que no, todo depende de cómo nos vaya saliendo. Pero el gran huerto y el invernadero sí es el que tenemos todos los años y después también una cosa que no es el análisis de la tierra, qué es lo que vamos a plantar y cómo está la tierra. Suele llevarse a la oficina de extensión agraria y después la limpieza de la labrada del abonado, pues dependiendo de lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a necesitar. Ahí vemos lo que es el gran huerto y aquí vemos lo que es el invernadero, las zonas cercanas a él. Pues los utensilios que tenemos que preparar para cuando vamos a poner en práctica un huerto, bien que los tenga el cole, bien que los solicite. Yo no sé si este año han dado el Cabildo de algo para los utensilios. Sí, vale, pues ya vamos a ver.
los utensilios. Y también suele dar plantones a principios por octubre, por ahí, suele dar un semillero, no sé, con distintos plantones de lechuga, de acelga, de lo que tenga, y nosotros ya pues te ahorras el hacer el semillero. Las plantas y las semillas, pues eso, si te mandan el cabildo, pues te ahorras el hacerlo. Y si no, pues con los padres y con los demás lo hacemos. Incluso a veces, si nos salen buenos los semilleros, hay padres que se llevan para su casa unos kilos de tomate, un poco de lechuga, para ellos plantar y tener, vamos a hacer en los huertos cercanos o por ahí para aprovechar. Ahí los padres explicando. También el cabildo nos da distintas clases de papa, distintas clases de boniato, en lo que hay que ver con carteles y demás. Papas y boniato es lo que hemos trabajado nosotros, pero también hay judías y no sé si otra cosa. Bueno, esto era un esquema para saber la rotación de las plantas en mi mano. Sí, es de las experiencias más bonitas que yo he tenido personal y que han vivido los niños. Nos íbamos las dos y entonces yo vi que era un fin de semana, que ya estaban haciendo los pollos y dije, como no venimos, aquí algo pasa. Entonces ya habían nacido la mayoría y había uno que tenía la picadita. Y le dije, chicos, aquí hay una cosa. El pollo puede nacer o no. Vamos a la clase, nos dimos toda la clase y empecé. Digo, yo voy a empezar a quitarle cascaritas. Ustedes escuchan que está piando. Sí, el pollo y el huevo estaba piando, porque tenía huevito. Digo, yo voy a empezar. Si encuentro sangre, me tengo que parar. Pero si no encuentro sangre, pues vamos a ver. Entonces, el maestro lo tiene grabado, que era sacando una cascarita, y de repente el pollo enroscadito en mi mano y hace ¡pum! Y salió. O sea, además era el negro y era el único que era diferente, y eso fue era el negro, no el barro. La gallina esa me dije. La gallina esa. Esto es la bibliografía que se tiene. De todas maneras, la gente del cabildo suele más o menos tener a alguien que les oriente, aunque como todas las cosas, hay años que mejor, años que peor. Y bueno, con esto ya me arrepiento. Aplauso. Una propuesta para el año que viene, cuando vengamos otra vez, vamos a hablarle de cuando llegó a la escuela el internet. Ahora sí que me toca una cosa bastante complicada. Hemos puesto en nuestro programa que yo tengo que hacer una síntesis, un resumen de unas conclusiones de lo que hemos hablado aquí. Complicado lo tengo. Bueno, lo voy a hacer de forma personal y si alguien quiere aportar algo, lo aporta. En primer lugar, podemos felicitarnos porque creo que hemos conseguido que la comunidad educativa, dentro de la comunidad educativa, pongo también a la administración, estamos de acuerdo en que la escuela unitaria tiene muchos merecimientos y tiene importancia suficiente para poder tener un trato diferenciado, pero no por nada, sino porque es diferente. Entonces, estamos todos de acuerdo, desde los ayuntamientos, que han expresado que tienen sus dificultades por las normativas y los problemas que tienen para atender a los centros, sobre todo ahora en crisis, desde los padres que
han expresado que tienen sus problemas también para elegir el centro que les gusta, derivados también de problemas económicos y normativos, desde el profesorado, que si hay algo que los compañeros nos han transmitido ahora, yo lo definiría en una sola palabra: autoestima. Nos han transmitido algo que se llama autoestima, algo de sentir que esto que estamos celebrando hoy es algo importante y tiene que significar un camino que ahora se abre y que si entre todos empujamos hacia ahí conseguiremos muchísimas cosas. Podemos hablar del tema de la formación en las universidades, de que las universidades tengan en cuenta también a la escuela unitaria y que los trabajos, en eso tiene mucho que ver la administración, los trabajos que se hagan, o intentarlo por lo menos, alguna relación pueden tener más, que los trabajos que se hagan a nivel pedagógico, de fin de carrera, que alguno sea de la escuela unitaria, que podríamos ver toda esta esencia que han transmitido los compañeros, se verían en documentos científicos, tesis pedagógicos, como hay en otros territorios del Estado español. Me acuerdo ahora de Antonio Augusto Jiménez, un señor que ha hecho una tesis sobre escuelas unitarias premiada a nivel nacional, que es perfectamente extrapolable a lo que nosotros hemos hablado aquí hoy. Es cierto que nosotros tenemos que intentar que el modelo pedagógico, nuestro modelo pedagógico, coger del pasado, pero también coger del presente para tener en el futuro un modelo mejor, y para eso tenemos que mojarnos. Que nuestras escuelas no desmerecen y son un espacio ideal para trabajar la diversidad. Que sobre todo para ellos nos han transmitido una cosa, que es que la escuela puede ser una experiencia maravillosa y que no debe ser nunca llegar a las 8:30 e irme a la 1:30. Y como decía Pedro, pues tengo ganas que lleguen las Navidades. Puede ser una experiencia maravillosa, pero tenemos que asociarnos y trabajar en ese sentido. Y sobre todo nos tenemos que poner, como decía el compañero Domingo, nos tenemos que poner la oreja verde. Y se han visto las líneas, claramente las líneas de trabajo están expresadas, las líneas de trabajo que tenemos que intentar a partir de ahora para el próximo curso nuestro colectivo sacar adelante. Y animo a todos y a todas a intentar, y ahora hay que poner una cosa por ahí que es importante, ponla ya, el vídeo va a terminar. Para terminar, muchísimas gracias a la consejería por venir a este encuentro, a los compañeros, al ayuntamiento, a Néstor. Agradecer muchísimo que esta primera celebración con este formato que hacemos, hemos conseguido yo creo que hemos conseguido que el sentimiento de la escuela unitaria llegue al corazón de todos. Y una canción que la puso el compañero Pedro junto con sus niños en la escuela de las Caletas, y que se ha convertido un poco en el himno de la escuela unitaria, pues va a sonar ahora, y con eso damos la clausura a este primer encuentro de escuelas unitarias.